Profe, buenas noches, mi nombre es Valentina. La vez pasada casi no hablé, pero me presento. Dígame cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien, gracias Valentina. Un poquito ¿Qué ya tal el día? cansada. ¿Bien? Este es mi día largo, entonces, pero bueno, Sí. está bien, sí. Ujú. Ah, bueno, me alegro mucho, profe. Pues a partir del discurso suyo de la última entrevista que le hicimos, pues quisiéramos ampliar diferentes temas de los Ajá. cuales nos platicó. En especial, hay unos centrales de la academia y se le irán haciendo algunas preguntas sobre diferentes temas, ¿vale? Dale. Bueno, la primera es, pues en el último encuentro nos mencionaste que la carrera universitaria te permitió ampliar la perspectiva. A partir de esto, pues, ¿cuáles fueron los aportes que la psicología le brindó para tener una perspectiva mucho más amplia de una realidad que no está inmersa en parámetros homogéneos? Eh, digamos que primero el darme cuenta que no había una psicología, sino que habían psicologías. Eh, y entonces, pues eso me hizo como interesarme en mirar cuáles eran esas otras miradas de lo psicológico que había. Eh, digamos que eso lo abordé sobre todo cuando estaba haciendo la tesis de pregrado, ¿sí? En la tesis yo hice mi tesis de las epistemologías de la psicología y esa tesis la empecé a hacer, o sea, la hice de la psicología cognitiva, conductual, se habló del psicoanálisis, se habló, y yo quería sobre todo conocer la psicología transpersonal. Había escuchado la psicología transpersonal, digamos que había llegado a Colombia en la época que estaba terminando el trabajo, en que estaba empezando mi trabajo de grado y me interesó conocerla, pero conocerla también a nivel de los fundamentos científicos, digamos. Entonces, desde la disciplina, ese interés por conocer esos otros lugares de la psicología me llevó académicamente a estudiar también otras epistemologías de la ciencia. Y incluso en la universidad logramos luego convertir esa tesis en un libro. Esa tesis, ya tenemos la segunda edición del libro. El libro lo trabajan mucho para primer semestre, porque es un libro que se llama Fundamentos Epistemológicos de las Psicologías. Y habla de eso, habla de las diferentes versiones de la ciencia que circulan en la disciplina. Ya, profe. Ya, profe. Entonces, anteriormente también nos expusiste que a través de la psicología transpersonal, como venías mencionando, que ese era tu enfoque, o sea, lo que querías como ingresar en este tema, lograste enfrentar los saberes de la academia que se presentaron hegemónicamente. Por esto quisiéramos ahondar en dicho acercamiento de la psicología transpersonal y de qué forma se transformó la práctica psicológica. Eh, sí, fue muy interesante porque digamos que cuando yo me estaba formando, así como en la San Buenaventura, en la Javeriana también uno escogía campo y escogía ese enfoque. Yo en esa época escogí el campo clínico, aunque también tomé materias de educativa, y escogí enfoque humanista. En el enfoque humanista, algo hablamos de la psicología de Jung, de la espiritualidad. A mí me interesó mucho el tema y lo empecé como a mirar por mi cuenta y estudiando a Jung, eh, conocí que también estaba la psicología transpersonal, aunque en esa época a nosotros no nos la enseñaban en la universidad. Eh, aunque la psicología transpersonal llegó, digamos, al mundo más o menos en los años 60, 70, Ujú. académicamente no estaba validada pues en Colombia en las universidades todavía, aunque ya había maestrías en psicología transpersonal, por ejemplo, en California, en Palo Alto, en Naropa, en otros lugares del mundo. Ya. Entonces yo planteé que me interesaría hacer un trabajo de grado sobre la psicología transpersonal y la respuesta que me dijeron fue no, eso no puede hacerlo porque no es científico. Entonces eso me motivó mucho más. Sí, porque como no va a ser científico si Ya. ya hay universidades que dan maestría del tema. Pues eso me inquietó más.
Entonces, ¿cuál era la visión del científico que estaba sustentando nuestra formación? Cuando en otros lugares del mundo esa perspectiva, digamos, ya tenía amplio reconocimiento. Entonces tuve también un muy buen asesor del trabajo de grado, que él me acompañó como en esta aventura, digamos, pero sí me dejó muy claro que mucho de lo que leyera no lo iba a entender. Me dijo, seguramente vas a entrar a hacer un trabajo que no te vas a graduar en un año y no vas a entender nada de lo que leas. Entonces, pues yo dije que sí, que yo asumía eso y en efecto no me demoré un año, me demoré como 2 y medio y además no podía solamente leer, tenía que también participar de talleres, de actividades vivenciales y fue muy sincrónico Ujú. porque en ese momento llegó a Colombia muchas personas que se habían formado por fuera y estaban ofreciendo opciones de trabajo vivencial en Colombia. Entonces hice como una formación vivencial con un terapeuta que se llama José María Bernal, eh, y él nos Ujú. hizo, esos años de, digamos, tiempo de la tesis, también estuve haciendo talleres con José María, esos 2 años y pico, pero igual seguí con él 3 años, casi 4, haciendo como trabajos vivenciales cada que venía a Cali. Éramos un grupo, ¿sí? Un grupo, digamos, de muchas personas que estábamos como en esas búsquedas. Y, y fue para mí fue muy valioso porque era como aprender, pero aprender desde la vivencia y también integrarla a la práctica y a la teoría. Y en efecto, cuando leía cosas de transpersonal Ya. no entendía nada, pero ya cuando hacían los talleres vivenciales ya podía pues comprender de qué estábamos hablando. Y, y esa entrada en lo transpersonal me transformó mucho, digamos, la manera de mirar también lo científico, lo psicológico y dar cabida a otros paradigmas. O sea, que podríamos decir que a partir de las vivencias, ya cuando entras en las vivencias después de tener pues una comprensión un poco más clara de la teoría, es cuando tú dices que logras entender esta psicología transpersonal a Sí, partir de de las hecho, vivencias que te aportó esta persona. sí, de hecho no comprendía nada. No, Ah, ok. digamos que no tenía una comprensión clara, no entendía nada. Y cuando empiezo a hacer el camino vivencial, empiezo a comprender. Es diferente entender y comprender. Entonces se amplía el entendimiento al lugar de la comprensión, porque ya lo integro. ¿Sí? Lo integro como a mi parte emocional, lo integro a mi parte de redes familiares, de mirar un saber, que era lo que decía esa teoría a nivel teórico, pero ya haberlo aplicado. Éramos grupos, ¿no? Yo no lo hacía ese trabajo individualmente, éramos un grupo que nos estábamos formando y también mi director de tesis después se fue a formar y con él continuamos un proceso acá. Entonces, un proceso particular de una técnica, digamos, de respiración holotrópica, que es una técnica de que trabaja la psicología transpersonal. Ya. Profe, pues también como nos está diciendo que las vivencias le aportaron también esta comprensión en cuanto a la academia, ¿qué le aportó para, para esa construcción de sus dinámicas de intervención? La academia, ¿qué le aportó? Eh, bueno, digamos que justamente lo que les decía ahora, la mirada que yo consideraría, no podría decir cerrada, pero la academia en ese momento puso un obstáculo antes de favorecerlo, ¿sí? Y ese obstáculo para mí fue una palanca, porque fue justamente lo que más me motivó a seguir buscando. Cuando me dicen no es científico, eso no lo entendía. Yo, pero ¿cómo así si ya existe y está validada en otros lugares? Eso me inquietó. Mm, no encontré apoyo en nuestra academia en términos de los modelos y las maneras como se estaban comprendiendo los paradigmas. De hecho, fue un trabajo que tuvimos que trabajar mucho a nivel académico, sustentarlo muy bien para que luego pudiera ser validado, ¿sí? Para que pudiese ser presentado como un trabajo de grado. Había mucha sospecha, digamos, alrededor de ese trabajo, de qué tan científico iba a ser, pero cuando se plantea pues con todo el rigor y con toda la sistematicidad, y justamente estábamos hablando era de otras perspectivas de lo científico, eh, pues se abre un camino. Y hoy por hoy pues es muy interesante porque hoy
se dialoga ya desde muchas otras miradas, ya no solo desde eso. Entonces me parece que en ese momento, digamos, fue importante que me dijeran que no, porque me motivó más a hacerlo, me motivó más como a interesarme. Ahora no creo que sucediera eso. De hecho, después la universidad se aperturó y empezó a hacer formación transpersonal también, diplomados y formación a nivel como de seminarios. Eh, pero en ese momento fue muy valioso eso. Yo me referiría más como a la academia eh, en términos de autores que no conocíamos acá en ese momento, más en términos de los fundamentos. Autores que trabajaban mucho temas de fundamentación me sirvieron mucho, me acompañaron y entender más la lógica y la dinámica de las ciencias. Incluso la misma física, leer de física, yo odiaba la física, pero cuando estaba haciendo mi trabajo de grado se hablaba mucho de la física y de la física y sus modelos de física. Entonces, pues empecé a mirar, bueno, ¿esto qué es y por qué tengo que leer de física si voy a hablar de fundamentos? Ya. Eh, bueno, profe, también nos estás diciendo que fueron más autores y más, pues, en ese tema de la física. Tenemos una pregunta, pues, o sea, el aporte académico en su práctica profesional nos mencionó que las epistemologías le permitieron intervenir y posicionarse desde otra perspectiva frente a estas comunidades indígenas, ¿no? Por ende, frente al currículum de las epistemologías, ¿qué postulados o teorías son las que más recuerdo? Me hago entender. ¿Cuál es el Ajá. discurso académico que más la permeó en dicho curso? Sí, pues digamos que hay varios. O sea, yo empecé, o sea, lo que me movió primero fue entender que había distintos paradigmas de la ciencia, ¿sí? Entonces, entender esa lógica de diferentes paradigmas, entender como el piso en que me estaba parando, pues fue muy, muy importante. Entonces, leer autores que hablaran del piso de la ciencia, de las dinámicas, digamos, que fundamentan lo científico, autores eh, como Thomas Kuhn, otro que se llama Falco Ayeraben, autores que hablan es de en qué nos estamos parando para leer el mundo. Eso me parecía como mágico. El mismo Edgar Morán, o sea, autores que hablan de esa fundamentación y que no son necesariamente psicólogos, son filósofos de la ciencia. Eso me encarretó muchísimo. Después de leer esos filósofos de la ciencia fue que encontré la física y cuando encuentro la física empiezo a leer autores que hacen integración entre física y por ejemplo misticismo oriental y también vinculan tradiciones ancestrales, que eso me parecía interesante. Eh, Hay un texto que siempre fue como claro para mí que se llamaba El Tao de la Física. Y en este documento, por ejemplo, el autor hablaba de eso, de Fritjof Capra. Capra hablaba de que lo que dijo la física en sus fundamentos base ya lo habían descubierto hace milenios los indígenas, ya lo habían descubierto hace muchos años a través de otra ruta que no fuera la ciencia, los meditadores, el budismo, los filosofías zen. Entonces habla de esos encuentros, pero desde diferentes epistemologías. Y eso me parecía fascinante. Yo decía, claro, no tiene que ser la misma ruta. O sea, es a través de otras rutas y de otras maneras y otras lógicas que no son las lógicas de la ciencia, se ha logrado una producción de conocimiento que nosotros en estas culturas invalidamos, pero, pero que tiene, digamos, lugares comunes. Y en este libro, por ejemplo, yo encontraba, él hablaba, por decirles un ejemplo, él decía, la física cuántica moderna nos está mostrando, en efecto, que sí hay una unidad, digamos, cósmica en términos de energía y de energía cuántica. No estoy hablando de energía metafísica, estoy hablando de la energía cuántica. Y esa misma, ellos lo Ya. llaman la telaraña cósmica.